Tu principal objetivo como creador de webcomics, cómics o manga es hacer que las personas den vuelta a la página y continúen leyendo tu historia hasta el final. Si logras hacer esto, considera tu historia un verdadero éxito. Una persona puede decidir si le gusta o no tu webcomic en los primeros minutos de verlo. Así que tu prioridad principal es que tu historia sea muy clara desde el inicio. Si las personas no pueden entender lo que tratas de contar, simplemente pararán de leer y abandonarán tu historia. Existen 5 elementos que deberían aparecer en las primeras viñetas para que las personas entiendan de qué trata tu historia. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré cómo puedes comenzar tu webcomic y cuáles son esos 5 elementos que deberían aparecer lo más pronto posible en las primeras viñetas de tu historia. Sin importar si tu historia es de romance, aventura, acción, comedia, terror o lo que sea, cualquier historia puede ser enganchante e interesante desde el principio, pero eso dependerá de qué es lo que les muestres desde el inicio. Digamos que irónicamente tu historia trata sobre una chica que quiere dibujar su propio webcomic y no sabe por dónde empezar. Bien, ahí ya tenemos más o menos una idea de qué es lo que queremos contar. No es la idea más original o emocionante del mundo, pero es sencilla y clara, así que funciona. Como ya dijimos, la clave para que las personas se interesen en tu historia se encuentra en las primeras viñetas, y esas viñetas deben ser muy claras. Así que, ¿qué es lo primero que deberíamos dibujar en ellas? El primer elemento que debemos mostrar es sin duda el personaje principal de la historia. Aunque no es necesario que tu protagonista sea lo primero que la gente vea, sí es muy importante que aparezca lo antes posible porque simplemente la historia se trata de él o ella. La idea aquí es que las personas puedan identificar rápidamente de quién trata tu historia. Por ejemplo, ¿qué tal si nuestra historia comienza con nuestra protagonista en su casa llorando y dibujando en un cuaderno? Cuando su hermano mayor se acerca preocupado y al ver lo que está haciendo, su expresión cambia, como si hubiera chupado un limón. Y el hermano le pregunta, ¿qué rayos es eso? ¿Y por qué estás llorando? Y la chica le cuenta la historia que estaba dibujando. Su hermano también rompe en llanto. La historia que acaba de contarle es realmente emotiva, pero bueno, era difícil entenderla con esos dibujos. La protagonista es una chica emotiva que le gusta dibujar y puede crear historias tan emotivas como ella. El problema aquí es que nadie entenderá esas historias porque no puede dibujarlas correctamente. Con esto ya sabemos de quién trata esta historia, un poco de su personalidad y cómo es que se relaciona con otras personas, en este caso su hermano. El segundo elemento importante que deberíamos mostrar lo más pronto posible es qué es lo que quiere lograr la protagonista en esta historia. Es decir, qué es lo que perseguirá, cuál es su objetivo. Quizás al escuchar la increíble historia de su hermanita, el hermano mayor le compra una tableta de dibujo para que comience a aprender a dibujar de inmediato. Y tal vez le diga algo como esto: en verdad pensé que eras una buena para nada, que no tenías ninguna gracia y acabarías viviendo debajo de un puente, pero ahora sé que al menos hay una cosa que puedes hacer bien. Tus historias nos harán ricos. Y la chica por primera vez se siente especial. Aquí nace el deseo u objetivo de nuestra protagonista. Identificar el objetivo del protagonista es el primer paso para que las personas se interesen por nuestro personaje principal, porque ahora sabemos qué es lo que la motiva. En este caso es algo muy sencillo, como aprender a dibujar sus propias historias. El tercer elemento indispensable que deberíamos dejar muy claro desde el inicio de la historia es saber qué es lo que hará la protagonista para alcanzar su objetivo. Es decir, cuál es la acción principal que la protagonista tendrá que llevar a cabo para poder dibujar sus webcomics. Aunque tu protagonista realice muchas otras acciones, es muy importante dejar en claro cuál es la principal, porque esa acción es de lo que se trata tu historia. Todas las historias se tratan sobre alguien haciendo algo, ¿cierto? Ese alguien es tu protagonista, y ese algo que hace es aprender a dibujar. Por lo tanto, toda la historia se trata de ella aprendiendo a dibujar. Esa es la acción principal, así que mantén siempre en mente esa acción. Si tu historia se tratara de un hombre muy fuerte pero tímido que sueña con convertirse en un luchador de lucha libre, quizás se apode Máscara Tímida o algo así. El protagonista sería ese hombre y la acción principal que realizaría a través de toda su historia sería luchar. Bastante obvio, ¿no? Si tu historia es de un luchador y ese luchador no lucha, entonces tu historia no se trata de luchas, quizás se trate sobre la vida personal de ese luchador o algo así. Pero si tu historia se trata de luchas, debería haber luchas. Tiene sentido, ¿no? En este caso, nuestra historia se trata sobre esta chica intentando aprender a dibujar, y la veremos hacer eso durante toda la historia para evitar vivir debajo de un puente, o al menos eso le dijo su hermano. Quizás el hermano mayor le inscribe en una increíble escuela británica donde tomará algún curso en línea sobre ilustración digital, con ilustradores expertos que la pondrán a prueba, y cuando se gradúe será capaz de dibujar esas increíbles historias. De esta manera ya queda muy claro qué es lo que necesita hacer la protagonista para lograr su objetivo, en este caso graduarse de esa escuela. Y no quiero decir que los dibujos de un webcómic deben ser increíbles obras de arte, pero sí deben ser muy claros para que las personas entiendan lo que tratas de contar. Claro que entre mejor dibujes, más claro será. Y si quieres aprender dibujo digital para poder crear tus propios webcómics, al igual que la protagonista de esta historia, te recomiendo que lleves el curso de ilustración digital de esa escuela. Porque sí, esa escuela realmente existe y se llama EBAC.
EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Tiene una interesante variedad de cursos online, incluidos el de ilustración digital, que de hecho yo también estoy llevando en este momento. Lo interesante de estos cursos es que se enfocan en que realmente encuentres trabajo. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver. EBAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan en grandes empresas y que personalmente te asesoran y te ayudan a crear tu propio portafolio. E incluso al final del curso está la posibilidad de hacer un proyecto real con marcas reales. Tus cursos son 80% prácticos, es decir, aprenderás haciéndolo. No creo que haya otra manera de aprender a hacer webcomics. Si estás interesado, ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento en cualquiera de sus cursos, utilizando el código promocional Edgardo55 que aparece en pantalla. Así serás capaz de dibujar tus propias historias y no terminarás viviendo debajo de un puente. O eso espero. El cuarto elemento importante que tu historia debe presentar es el conflicto. El conflicto es ese principal obstáculo que impide al protagonista alcanzar lo que quiere. En este caso ya lo presentamos. Su problema es que no sabe dibujar, aunque ella crea que sí. Si tu historia no tiene algún conflicto, no tienes una historia. Imagina qué pasaría si no hubiera ningún obstáculo en el camino de los protagonistas. La protagonista simplemente dibujaría sus historias y no habría drama alguno. ¿Por qué nos interesaría una historia donde todo sale bien? ¿Qué tiene eso de interesante? Eso no existe, es irreal, porque en la vida no todo sale bien. De hecho, casi siempre todo sale mal. No hay manera de que podamos conectar con alguien que no tiene ningún conflicto en su vida. Todos tenemos problemas y dificultades, algunos más que otros, pero todos tenemos un obstáculo que debemos superar. Así que asegúrate que el conflicto de tu historia sea muy claro. Y todo conflicto conlleva un riesgo, y los riesgos es el quinto elemento que debemos mostrar lo antes posible en nuestra historia. Los riesgos son ese ingrediente que hará que nos interesemos verdaderamente en si el protagonista alcanza su objetivo o no. En este caso, nuestra protagonista aparentemente no es buena en nada en especial, pero es magnífica creando historias, y si no aprende a dibujarlas, quizás se acabe viviendo debajo de un puente. Aquí las cosas ya se ponen interesantes. Los riesgos son ese elemento que hará que nos enganchemos al personaje, que nos pongamos alegres si logra su objetivo o muy tristes si termina debajo de ese puente. Si mostramos estos 5 elementos lo más pronto posible en nuestra historia, las personas no podrán evitar preguntarse qué es lo que hará la protagonista para superar esos obstáculos y obtener lo que quiere. Esta pregunta es la que hará que las personas den vuelta a la página porque querrán conocer esa respuesta. Quizás no tengas la historia más original, épica, profunda y compleja, pero no necesariamente necesitas una idea así para contar una gran historia. Una idea simple puede ser contada de una manera increíble. De hecho, una de mis historias favoritas es Bakuman, un manga que de hecho habla sobre un par de chicos que quieren volverse mangakas profesionales. El protagonista es Mashiro, un chico regular que piensa tener un trabajo regular y una vida regular. Cuando uno de sus compañeros de clase le propone que hagan un manga juntos, la historia avanza y el protagonista le propone a la chica que le gusta que cuando se convierta en un mangaka profesional y muy famoso, ella deberá casarse con él, y la chica acepta. Tenemos a un personaje, Mashiro, un deseo, convertirse en mangaka, una acción, dibujar manga y volverse famoso haciéndolo, un conflicto, apenas está en preparatoria y no sabe cómo hacerlo, y un gran riesgo, si no lo logra, no se casará con esa chica. Todos los ingredientes que mencionamos están presentes al inicio de esta historia. Es una idea muy simple, pero está contada de una manera increíble, porque entienden que la parte más importante de una historia es de hecho el inicio. De hecho, esta historia fue una gran inspiración para mí para comenzar a dibujar webcomics. En serio, vi este anime tantas veces que quería vivir ese sueño. Estoy seguro que conoces alguna historia que trata un tema simple pero que desde el inicio sea muy enganchante. Así que déjame saber cuál es esa historia en los comentarios. Y recuerda, para que una historia sea interesante debe ser muy clara desde el inicio. No esperes que lo mejor de tu historia suceda a la mitad porque probablemente nadie llegue hasta ahí. Pero claro, hay sus excepciones. Espero que este video te ayude a que tu historia sea más clara e interesante desde el inicio. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más consejos sobre cómo crear webcomics. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Ni